refugio en la tempestad. Confianza he puesto yo en él, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. En sombra en día de calor, refugio en la tempestad. Defensa eterna es mi Señor, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Oh, roca eterna, mi Jesús, refugio en la tempestad. Sé tú mi guía, fuerza y luz, refugio en la tempestad. Roca eterna, nuestra protección, nuestra fuerza, nuestro salvador, nuestro auxilio en la tribulación, consolación en el dolor. Amado Dios y Padre, que en nuestros corazones, tú eres nuestra roca, eres nuestra fuerza, y queremos salir de este lugar llenos de ese poder y esa gracia. Señor, este culto es para ti. Los cánticos, las plegarias, las ofrendas, a ti sea la honra y la gloria. Al abrir tu palabra ahora, Señor, bendícenos. Vierte hacia nosotros la vida que hay en ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Podemos estar sentados, podemos tomar asiento. Es un momento maravilloso para pedir a Dios que more en nuestras vidas. ¿Lo crees así? Pastor de los Ríos, bienvenido. Hermana Rebeca y la familia que está allí con ustedes, bienvenidos. De Puerto Rico, bienvenidos. Aquí casi no hay boricua, ¿saben? No, casi no, nada más tenemos como 250. Nos faltan unos 250 más. Ok. Y hoy están con nosotros, gloria a Dios. Pastor, un privilegio tenerle aquí. Solo que ahora me dejó un poco nervioso aquí adelante. Que Dios me los bendiga. Yo necesito hoy la bendición de Dios. La pregunta sería, ¿y cuándo no la necesito? Siempre necesitamos su bendición, ¿sí o no? Pero hoy yo quiero sentir su presencia en mi vida. ¿Y tú quieres sentirla también? ¿Quieres tener a Dios en tu vida hoy? Pues debe abrir tu corazón y pedirle a Dios que te bendiga. La Biblia dice que el que lo busca, lo halla. El que lo busca, lo encuentra. ¿Viniste buscándolo hoy? Entonces lo va a encontrar. Hermana Noemí, yo quiero que usted lo encuentre. Gloria a Dios, que nos quedemos con el Señor aquí en nuestras vidas de manera especial. El sábado pasado estuve en Dominicana. Estuve predicando en un campestre y allí con algunos paisanos dominicanos. Entonces yo le decía, bueno, yo tengo algunos dominicanos y algunos medios dominicanos en mi iglesia
Entonces reciban un saludo también los que no son dominicanos y los que son medios y los que ya se han aplatanado con el pastor que tienen aquí. ¿Ah? Que Dios me los bendiga, que Dios nos dé su gracia. Reciban este saludo de la Hermandad Dominicana, que estábamos allí en una reunión laica en el campamento de la capital. Vamos a la Biblia. Vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de su palabra hoy. Vamos al libro de Apocalipsis. Es necesario retomar Apocalipsis otra vez. Venimos en un estudio o una serie de Apocalipsis y el mes pasado suspendimos la predicación de Apocalipsis para nuestra campaña evangelística sabatina. Pero ahora yo quiero invitarte de nuevo al libro de Apocalipsis. No te asuste, Apocalipsis no es para asustarse. Apocalipsis es palabra de Dios. Y de acuerdo a cómo inicia el libro de Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Y Cristo es nuestro Salvador. Y Él mismo dijo que conocerlo a Él es vida eterna. De manera que si en Apocalipsis yo conozco mejor a Jesús, este libro no debería asustarme, más bien debería alegrarme. La Biblia habla que en un momento de visión, mientras Dios le revelaba al profeta Daniel lo que sería el primer tomo de Apocalipsis, Daniel quedó confundido con una de las visiones, pero estaba muy interesado en entenderla. Dice la historia que un ángel vino, le dio detalles de algunas partes de la visión que él debía entender, pero hubo otra parte que no se la detalló mucho y le dijo: Daniel, sella el libro, sella la palabra, guárdalo hasta el tiempo del fin. La gente correrá de aquí para allá, pero cuando llegue ese tiempo, el conocimiento, la ciencia, el entendimiento de este libro se aclarará. De manera que hay una profecía que dice que para este tiempo nuestras mentes se abrirán para que podamos entender el Apocalipsis. Yo quiero entenderlo. ¿Quieres entenderlo? Y hoy nos toca estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia. ¿Recuerdan que estuvimos estudiando Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis? Y ahora nos toca, para los que no están conectados, Apocalipsis abre Jesucristo mandándole una carta a las 7 iglesias de Asia, que aprendimos que no son 7, que son más. Pero el Señor por alguna razón escogió esas 7 y le manda una carta a las iglesias de Asia Menor. ¿Ok? Aprendimos que si el Señor, habiendo más iglesias en Asia Menor, escoge esas 7, es porque ellas son una representación del mensaje que quiere darnos a nosotros hoy. ¿Darnos cuándo? Hoy. Aprendimos que el mensaje a las iglesias puede tener varios cumplimientos o aplicaciones. Número 1, a la iglesia literal de esos días. Hubo una iglesia literal, real, llamada la iglesia de Filadelfia en el primer siglo de la iglesia cristiana, al final del primer siglo. De manera que cuando estudiamos el mensaje registrado allí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 hasta el 13 a Filadelfia, había algo específico que tenía que ver con esa iglesia en ese tiempo, en ese lugar. ¿Están conmigo? Aprendimos también que el mensaje a las iglesias tiene que ver con periodos históricos de la iglesia de todos los tiempos. Desde Juan hasta el tiempo del fin. Cada iglesia de estas 7 representa un momento en la historia. ¿Qué cosa representa? Un momento en la historia de lo que habría de vivir la iglesia. ¿Estamos claros? Y por último, los mensajes a las 7 iglesias de Asia se aplican a todas las iglesias en todos los tiempos y en todos los lugares, porque es palabra de Dios.
De manera que hoy, al estudiar el mensaje a la iglesia de Filadelfia, vamos a mirar qué Dios le está diciendo a ellos, a qué periodo se refiere y qué mensaje tiene para quienes. No intentamos aquí revisar un poquito de historia, de relato de ayer. Lo que intentamos aquí es buscar qué Dios quiere decirme a mí hoy. ¿Quiere Dios decirte algo a ti hoy? ¿Quiere escuchar lo que Dios te quiere decir a ti hoy? Vamos a ver qué mensaje hay en el mensaje a Filadelfia que sea para nosotros. Abre tu Biblia ya en Apocalipsis capítulo 3, los versículos 7 hasta el 13. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice ¿quién? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Wow, qué descripción más larga para describir a Jesús. Quiero decirle que es la única iglesia de las 7 que Cristo se le introduce con títulos que él no tomó en cuenta en el capítulo 1. En el capítulo 1 Juan da una lista de títulos de Cristo, pero cuando Cristo viene a hablarle a Filadelfia, usa títulos que no están en el capítulo 1. Los saca de otra parte. El santo, ¿qué más? El verdadero, ¿qué más? El que tiene la llave de David, ¿qué más? El que abre y nadie, y el que cierra y nadie abre. Yo conozco tus obras, dice Jesús. He aquí he puesto delante de ti una puerta como abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿cómo era la iglesia de Filadelfia? Débil, frágil. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, amén, y no has negado mi nombre. He aquí, y ahí empieza a dar detalles del mensaje. He aquí que yo vengo y traigo delante de ti a los que son de la sinagoga de Satanás, que se llaman ser judíos sin qué, y no lo son. Yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído para oír. Yo quiero ser un poquito benevolente. No te voy a dar tantos detalles ni tantas explicaciones para que no te me aburra hoy, pero debo detallar algunas cositas antes de entrar en las aplicaciones pertinentes para nosotros. ¿Estás conmigo? Así que ponte alerta. Si alguien se está durmiendo al lado tuyo, hazle así con el codo. No te aproveche para darle un codazo, no, solo tócalo, solo le topas. ¿Ah? Algunos se aprovechan que yo digo eso y se vengan de esas cosas que le hicieron. No. Filadelfia era una ciudad construida o fundada alrededor de 140 años antes de Cristo. Estaba ubicada en una amplia colina con 2 valles fértiles, uno a un lado y otro al otro. De manera que tenía las condiciones para ser una ciudad próspera. Pero tenían la dificultad de que era un terreno apropiado para terremotos. Y constantemente la ciudad de Filadelfia estaba siendo sacudidas por temblores de tierra. Y si hoy todavía no tenemos mucha seguridad en un temblor de tierra, imagínense ustedes 2000 años atrás. Para el año 17 antes de Cristo vino un terremoto que devastó la ciudad. Y entonces la gente prefirió abandonar la ciudad y mudarse en chozas en las faldas de la montaña o en el valle.
porque la ciudad se constituyó en un lugar inseguro. Filadelfia significa amor fraterno. Y usted sabe que amor fraterno significa hermandad. Amor entre hermanos. Yo quisiera que Dios le llame Filadelfia a mi iglesia. Me gustaría que esta iglesia, la gente que viene, diga: aquí hay amor entre hermanos. ¿Te gustaría eso? Sabes que para que haya amor entre hermanos hay que ser un poco tolerantes. Para que haya amor entre hermanos hay que pasar por alto. De hecho, es imposible en este mundo de pecado vivir una relación de hermandad, de amor, de afecto, sin tener que pasar por alto. Si tiene ese esposo o esa esposa y no le pasa una, y toda se la quiere cobrar, y toda se la quiere apuntar, y toda se la quiere registrar, ese amor no va a durar mucho. Necesitas un poco de tolerancia. ¿Estás conmigo? De hecho, la Biblia dice que el amor cubre. Pareciera ser como que Dios se hace de la vista. No estoy diciendo que Dios juega con el pecado ni que te apoye el pecado, pero si Dios fuera a tomarme en cuenta cada detalle malo que yo hago, yo no estuviera aquí. Si Dios fuera a tomar en cuenta cada falla tuya y mía, estuviéramos aquí. Es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, dice la palabra, porque Dios nos ama. Ahora yo quiero pedirte que le pidas a Dios, yo pedirle a Dios que me dé amor por mí. Hay mucha gente allá afuera que está queriendo venir y solo va a venir si aquí adentro encuentra amor. Pastor, pero si usted supiera quién es fulano, usted se da cuenta que no es fácil amarlo. Y Dios sabe quién soy yo y me sigue amando. De hecho, Él sí sabe quién soy yo. Si tú supieras quién soy yo y yo supiera quién eres tú, tal vez yo digo, todo el mundo cerca, menos a ese. Pero Dios sigue, ¿qué cosa? Cerca de nosotros. Filadelfia, amor fraternal. Y realmente esta era una iglesia que hacía gala de su nombre. Esta ciudad la fundó el rey Atalo en el siglo II antes de Cristo en honor a su hermano. En honor a su hermano Eumanes II. Amaba tanto a su hermano mayor que después de él morir hizo una ciudad en honor a su hermano. Hoy es una ciudad que pertenece a los turcos, a Turquía. Pastor de los Ríos, que siempre lleva un grupo allí por estas giras bonitas. La ciudad se llama Al-Aseir, Ciudad Roja. Tiene un poco más de 20,000 habitantes y es una ciudad más o menos próspera. Bueno, te estoy hablando de ella, no es que te vaya a mudar para allá, No vaya a emigrar para allá, porque aquí es donde te necesitamos. Cristo le dice a esta ciudad: yo conozco tus obras. ¿Cómo lo dice él? Le dice a la ciudad: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Junto a Esmirna, esta es la segunda y única iglesia que no recibe reprensión. ¿Eran irreprensibles? No hay ser irreprensible. Pero aquí está el punto que les acabo de decir. El amor de Dios cubre. El Señor prefiere no reprenderla, no reclamarle, porque de acuerdo a su fuerza, a su capacidad, estaba haciendo mucho más que otras, con más fuerza, con más capacidad, con más conocimiento. De acuerdo a su capacidad, a sus recursos, a los que tenía en la mano, estaba haciendo mucho más. Y Cristo no viene a ella a regañarla, sino que viene a reconocerla, a afirmarla y a levantarla. Ese es mi Cristo. Ese es mi Cristo. Yo quisiera parecerme a Él. Porque a veces los seres humanos somos tan buenos mirando el error y tan parcos mirando lo bueno y la gracia del otro. Y a veces cuando elogiamos y reconocemos lo bueno de otro, ese pero viene por ahí rápido.
Mira, tiene esto bueno, pero. Y al final todo lo bueno que dijimos no afirmó nada. Lo dejó así, sin alivio. La iglesia de Filadelfia estaba siendo atacada. La iglesia de Filadelfia, para sorpresa nuestra, aunque vivió en la última etapa del siglo I, no se registra que fuera perseguida por los gentiles, ni por los paganos, ni por el emperador. Y aunque era copartícipe de Esmirna, que sí fue perseguida y padeció y sufrieron martirios, esta iglesia fue atacada y azotada por falsos judíos. Definir quiénes son estos podría interpretarse como los judíos que dicen ser judíos pero no, o podría interpretarse cristianos que se hacen pasar por cristianos pero no son cristianos. Era un ataque de adentro que tenía. Podría ser que fueran que los judíos atacaran a Filadelfia juzgando y cuestionando a Cristo. Ese es un falso Mesías, ese es un falso Cristo. Ese Cristo que ustedes adoran y que siguen no es verdadero. Por eso Cristo, cuando llega a Filadelfia, se presenta el verdadero. Palabra griega que se puede traducir como el auténtico, el genuino. Si ellos los están cuestionando de que ustedes tienen un falso Mesías, un falso Cristo, porque ustedes saben que los judíos seguían esperando un Mesías, Cristo le dice a los hermanos de Filadelfia: yo soy el verdadero, soy genuino, no soy el que ellos dicen. A esta gente Cristo le prometió que por su fidelidad, por su amor y por su trabajo, a muchos de ellos los conquistarían y a otros los humillaría delante de sus pies. Dios prometió bendecir esta iglesia. En cuanto al periodo histórico, ¿a qué periodo histórico se traslada? Gracias. Ustedes saben que Manuel predica conmigo todos los sábados. ¿A qué periodo histórico se traslada Filadelfia? Para los que estamos viniendo los lunes al estudio del conflicto de los siglos, estamos justo en el momento de Filadelfia. Filadelfia está comprendido entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Aproximadamente 100 años. Nuestra iglesia la ubica 1750 a 1844. Ese periodo de la iglesia fue un periodo hermoso, un momento glorioso en la historia de la iglesia cristiana. 1750 a 1844. La iglesia de ese periodo era una iglesia humanamente de poca fuerza. Ya no era la iglesia del imperio, ya no era la iglesia del poder de Roma, ya no era la iglesia del monarca de Inglaterra, ya no era la iglesia apoyada por reyes. A partir de 1750 la iglesia queda en manos del pueblo, del burgo, del laicado. Por eso dice: tienes poca fuerza. Tienes poca fuerza. Ustedes saben que la iglesia en siglos y en años anteriores tenía la autoridad, el poder de juzgar, de quitar, de poner, de tirar. Más tarde Inglaterra toma la autoridad de la iglesia en lo que tiene que ver con la iglesia anglicana y toma el poder. Pero a partir de esa fecha la iglesia queda en mano, ya fuera del poder imperial y del poder religioso establecido. El poder de la iglesia ya no venía de reyes, sino ¿de quién? Y usted y yo sabemos que cuando somos débiles en Cristo es que somos ¿qué? Es que somos fuertes. En este periodo la iglesia vivió grandes avivamientos. ¿Grandes qué? Lea un poquito de la historia de la iglesia cristiana a partir de esa fecha, 1750, 1844, y el mundo cristiano a nivel mundial vivió periodos lindos de avivamiento. Allí se conocieron los dos grandes despertar. Surgieron en Inglaterra varios hombres clave. Surgió uno llamado John Wesley, Charles Wesley, hermanos, Juan y Carlos, los Wesley. Surgió otro llamado George Whitefield. Grandes predicadores de multitudes, de inmensas multitudes, conmocionando Inglaterra, parte de Estados Unidos también, parte de Escocia.
De los Wesley surge la iglesia metodista, que hoy todavía son millones. Y de Whitefield surge la iglesia bautista, que hoy también son ¿qué? Millones. En otras palabras, está hablando de una iglesia a quien Dios bendice y que va a hacer un descuello evangelístico, posiblemente como la iglesia cristiana no lo había hecho hasta esos días. Tiene poca fuerza, pero con ello está la fuerza de Dios. Más tarde surge un segundo gran despertar a principios del siglo XIX y allí entra un hombre muy famoso, conocido por usted, llamado Guillermo Miller. Surge un judío alemán llamado José Wolf. Estudiamos de él el lunes pasado. José Wolf, tocado por el Espíritu Santo, estuvo en África, estuvo en Asia, estuvo en Europa, estuvo en América, no se detuvo anunciando que Cristo venía. Es durante este periodo que ocurre en el mundo un despertar con respecto al segundo advenimiento de Cristo. Y de allí surgen los adventistas del séptimo día. ¿Conocen ese grupo? ¿Lo conocen? Que hoy también son ¿qué? Millones. Es de este periodo de la iglesia que la iglesia es grandemente bendecido. Es en este tiempo cuando ocurre una explosión de las agencias misioneras. Es en este periodo que surgen la mayoría de sociedades bíblicas que existen hasta hoy. Cuando los países cristianos empiezan a mandar misioneros por todas partes del mundo, Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Francia, España, a mandar misioneros con el mensaje, a crear misión. Es en este periodo. Un cristiano americano de principios del siglo XIX decía: la religión es un elemento que mientras más lo exportamos, más se queda en casa. Fueron los años de gloria del cristianismo. Esos años y los siguientes, primero de la Odisea, fueron los años en que se expandió el evangelio por todas partes, porque fueron los años cuando la iglesia entendió que existe para ir. Y a medida que esta nación, donde tú y yo estamos cobijados ahora, a medida que esta nación se olvidó de ir, se fue muriendo adentro entonces. Y por eso usted puede ver que una nación altamente cristiana que financió misioneros a todas partes del mundo, que creció grandemente, hoy el cristianismo está en una gran decadencia, porque se olvidó de su tarea de ir, de enviar, de llevar. Yo quiero invitarte a que vayamos a la Biblia. Quiero tomar algunas lecciones para nosotros hoy. Yo quiero regalarte 3 cosas que te harán un cristiano victorioso que sacamos del mensaje a Filadelfia. 3 puntos que nos harán una iglesia poderosa, un cristiano poderoso. ¿Quieres tomarlo? ¿Quieres agarrarlo? Aprovecha lo que hoy no estoy cobrando, eso es gratis hoy. Te puedes quedar con esos 3 puntos allí. 3 puntos clave para que sea un cristiano poderoso, de acuerdo al mensaje a Filadelfia. Número 1, la iglesia está bajo el poder y la autoridad de Cristo. ¿Bajo qué está la iglesia? No bajo el poder y la autoridad de un hombre, de un gobierno, de un clero. No, bajo el poder y la autoridad de Cristo. Cristo se presenta a la iglesia como el santo, el verdadero. Y estas 2 expresiones apelan a la divinidad de Cristo, a su deidad. Estas 2 expresiones son expresiones que la Biblia en el Antiguo Testamento se la aplica a Dios, el santo. El santo de Israel habita entre ustedes, decía Dios hablándole a Moisés. Son expresiones que se le aplican a Cristo en los evangelios. El santo, el verdadero. En otras palabras, Cristo llega y se le presenta a la iglesia diciendo: yo soy Dios. Quien te está escribiendo esta carta es Dios. Y ahora va a decir: el que tiene la llave de David.
En la Biblia se usa mucho la expresión la raíz de David. ¿Para referirse a quién? A Cristo, porque es descendiente de David. El hijo de David, que significa lo mismo. Pero aquí le llama el que tiene la llave. Pero de acuerdo a lo que dice, no es el que tiene la llave como lo tendría un mayordomo. El mayordomo, por tener la llave, tiene poder. De hecho, tener la llave significa poder. Tener la llave significa autoridad. Y usted al mayordomo le da autoridad cuando le da las llaves. Al mayordomo, cuando usted le da las llaves, usted está corriendo el riesgo de que él entre donde quiera y haga lo que quiera. Por eso el mayordomo tiene que ser alguien de suma confianza. Pero Cristo aquí no es el mayordomo que tiene las llaves, es el dueño que tiene la llave. Porque dice que cuando Él abre, nadie da a entender que Él es más que el mayordomo, porque si el mayordomo abre y el dueño dice cierre, ¿qué tiene que hacer el mayordomo? De manera que Cristo se presenta ante la iglesia: yo soy el que tiene el poder, el que tiene la autoridad, yo soy Dios, soy el santo, soy el auténtico y soy el que tiene las llaves. Le está diciendo a la iglesia de Filadelfia: por débil que ustedes parezcan estar, por poca fuerza que tengan, su fuerza depende de mí. Qué lindo, que la iglesia está bajo la autoridad y el poder de Cristo. ¿Tienes miedo del tiempo del fin? ¿Te asusta lo que está por pasar? ¿Te asusta lo que está pasando? Seamos sinceros, a veces me llama la gente y me dice: pastor, si tú viste, tú oíste, y me llaman como medio asustados. Pero hoy yo quiero decirte que el que tiene todo el poder es nuestro gobernador, es nuestro Señor. Ese es Cristo, nuestro Señor. Él tiene todo el poder, Él tiene la llave, Él es el dueño. Cuando Él hace algo, nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cambiarlo. Él se le acerca a la iglesia de Filadelfia y le dice: yo conozco tus obras y aunque tiene poca fuerza. Los cristianos debemos estar claros que nuestra fuerza no depende de nosotros. ¿De quién depende nuestra fuerza? Nuestra fuerza depende de Dios. En el contexto de iglesia, nuestra fuerza depende de Dios. Y en el contexto individual, nuestra fuerza depende de ¿quién? Mucho de nuestro fracaso como cristiano muchas veces es porque lo tengo todo organizado, arreglado, tramado de acuerdo a mi fuerza, a mi capacidad, a mi poder, y luego termino frustrado. Pero cuando aprendemos que mi fuerza depende del que tiene el poder y la autoridad, entonces soy fuerte. Cristo, antes de morir, reunió a los discípulos, los miró una noche triste, porque ya él lo había dicho que estaba triste. Los miró y le dijo: separados de mí, nada podréis. ¿Por qué? Porque tenemos poca fuerza. Y caemos y fallamos y vamos donde Dios, le hacemos 1000 promesas y nos levantamos creyendo que vamos a poder ser vencedores otra vez, y nos olvidamos que tenemos poca fuerza. Y Cristo, hablando a través del profeta, dijo: no con ejército, ni con qué, ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Tienes que depender del poder del que tiene todo el poder. ¿Quieres vencer tus debilidades? ¿Qué tienes que hacer? Nuestra escritora Ellen White, en el libro El Camino a Cristo, dice: vuestras promesas son como telas de araña. Ella está hablando de ese momento cuando tú prometes no caer y vuelve y cae, prometes no fallar y vuelve y falla, prometes, otras versiones dicen: vuestras promesas son como castillos de arena. Porque tenemos poca fuerza.
Y eso no debería ser algo que nos sorprenda. Debemos saberlo, entenderlo. Cristo se acerca a los hermanos de Filadelfia y le dice: ustedes han vencido, se han mantenido, están en pie, seguirán adelante, no por su fuerza, sino por mi poder. Y la iglesia de Cristo en estos tiempos finales se mantendrá, soportará, porque Cristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Porque nuestra fuerza, ¿de quién depende? De Dios. De hecho, a esa iglesia que tiene poca fuerza, el Señor le promete en el versículo 9: yo te daré a algunos de la sinagoga de Satanás. ¿Yo qué? Esos que te han hecho la guerra, esos que te han hecho la vida imposible, algunos de ellos yo te los los vas a conquistar, los vas a convertir, los vas a ganar para el reino de Dios. Aleluya. Porque el poder es de Dios. ¿O acaso no fue eso lo que Dios hizo con la iglesia primitiva? ¿Acaso no fue eso lo que hizo con Saulo? ¿No era Saulo el peor enemigo de la iglesia? Y de repente se cambió el asunto y el peor enemigo era el campeón de la iglesia. ¿Tienes miedo del futuro, hermano? ¿Te preocupa lo que está por venir? Mi iglesia, tu iglesia está bajo el poder del santo, del verdadero, del que tiene las llaves. Así que vive feliz, sea un cristiano seguro. Y aunque el mundo no esté seguro, tú tienes que estar seguro. Y en tu vida personal, en la medida que tú y yo venimos y nos refugiamos bajo el manto de Cristo, por poca fuerza que tengamos, su poder es nuestro poder. Recuerda ese pensamiento que dice que cuando nuestras manos débiles se hacen de las manos de Cristo, somos invencibles. Gloria a Dios. Número 1, serás un cristiano, una iglesia victoriosa cuando reconozca que el poder y la fuerza no está en nosotros, sino en ¿quién? Número 2, ¿quieres ser un cristiano victorioso en este tiempo final? Una iglesia victoriosa, iglesia de Orlando, debe estar apoyada en la palabra de Dios. Versículo 8: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado, ¿qué cosa? Mi palabra. Wow. ¿Y cómo es posible, pastor? Tiene poca fuerza y guardaste mi palabra. Porque alguna gente dicen, y tú y yo tenemos que haberlo vivido, no es fácil guardar la palabra del Señor. Y aquí una iglesia de poca fuerza, pero que Cristo mismo dice: aunque tienes poca fuerza, ¿has guardado? O si Dios dijera eso de mí: Oscar, eres débil, eres flojo, tienes muchas cosas malas, pero has guardado mi palabra. Aleluya. Qué cosa más grande. Has guardado mi palabra. Cristo elogia a la iglesia de Filadelfia, le reconoce que ha sido fiel. Nuestra única seguridad en el tiempo de prueba y de engaños es estar anclados, apoyados en la palabra de Dios. Nadie soportará las pruebas finales. Ningún cristiano, ninguna iglesia que no se ancle en un escrito está. De hecho, el mismo Jesús, cuando enfrentaba al enemigo, al diablo, ¿recuerdan la historia? San Mateo 4, Lucas 4, cuando el mismo Jesús enfrentaba al tentador, a Satanás, Cristo le respondió con la palabra. Escrito está. ¿Cómo te estás preparando para el tiempo del fin? Tienes que ser con la palabra. A veces nos preparamos para el tiempo del fin con todos los sentimientos lindos que tenemos, pero los sentimientos son engañosos. Lo único que nos da estabilidad es la palabra de Dios. El libro Conflicto de los Siglos, en la página 579 dice: el último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. ¿Cuál es el engaño? El anticristo
va a efectuar ante nuestra vista obras maravillosas. ¿Qué va a efectuar? Milagros. Eddie, milagros de lo que hablaste la semana pasada. Y la gente cuando le hacen un milagro en los ojos, ¿qué pasa? Yo te pregunto, ¿puede el diablo hacer milagros? ¿Puede hacer maravillas? ¿La hizo en el pasado? ¿La repetirá en el futuro? El último gran engaño se desplegará pronto ante nuestros ojos. El anticristo va a efectuar ante nuestras vistas obras maravillosas. El contrasimiento se asemejará tanto a la realidad que será imposible distinguirlos sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Será imposible tú definir ¿es de Dios o no es de Dios? A menos que tú estés claro de lo que dice la Biblia. Para poder decir, eso contradice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra ancla a la ley y ¿qué más? Y al testimonio. El que no está de acuerdo a eso todavía no le ha. El que no está anclado, agarrado, colocado sobre lo que dice la palabra de Dios, por muy buenos sentimientos que tenga, será como el tamo, como la paja, llevado de aquí para allá. Recordemos las palabras del apóstol Pedro. Te estoy citando la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. El apóstol Pedro empieza diciendo lo siguiente: lo que hemos visto y oído. ¿Lo tienes allí? Yo pienso que ustedes me creen más y yo se lo voy leyendo aquí mismo. Miren cómo el apóstol Pedro dice, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16 en adelante, dice: porque os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no os dimos a conocer. Estoy en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. ¿Están aquí? Levanten la mano los que ya se fueron. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con vuestros propios ojos su majestad. Está hablando el apóstol Pedro y está diciendo: lo que les dijimos de Cristo, de su resurrección, de su poder, fue algo que nosotros vimos su majestad. No es un cuento inventado. No es una fábula maliciosa. Es algo que nosotros ¿qué? Vimos. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Pedro está diciendo: yo soy testigo. Yo lo vi y yo ¿qué? Y yo lo oí. Verso 18. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él. Pero en el verso 19 va a decir: pero tenemos, otra vez dicen, tenemos empero la palabra profética, ¿más qué? Más segura. ¿Más segura que qué? ¿Más segura que qué? ¿Quién está hablando? Pedro está hablando de lo que él, pero él está diciendo: más seguro que lo que yo vi, más seguro que lo que yo oí, está la palabra de Dios. Tu fe y mi fe no se funda en lo que alguien vio y oyó, se funda en ¿qué? Pero hermanos, esto lo decimos, lo leemos, pero nos dejamos engañar cuando alguien viene por ahí contándonos: yo soñé, me dijeron, me contaron, yo vi. Si no está de acuerdo a la palabra, no importa quién venga a decirte. El mismo Pedro no se atreve a decir: créanme por lo que yo vi. Más seguro que lo que yo vi está ¿qué? La palabra profética. Nuestra única salvaguardia en este tiempo, dice nuestra escritora, es que hagáis de la Biblia vuestro constante consejero. ¿Quieres ser una iglesia victoriosa, un cristiano victorioso? Vive de acuerdo a la palabra de Dios.
Ánclate en la palabra de Dios. Número 1, si quieres ser un cristiano victorioso, vive no sobre tus fuerzas, sino sobre ¿qué? El poder y la fuerza de Dios. Número 2, ánclate ¿en qué? En la palabra de Dios. Número 3, si quieres ser un cristiano saludable, que crece, que eres feliz y que soporta toda situación, tienes que proclamar y levantar en alto el nombre de Cristo. ¿Tiene que hacer qué? Cuando Cristo se acerca a la iglesia de Filadelfia y empieza a elogiarla, le dice: aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aún en la crisis, en la prueba, en la persecución, en el dolor, tú has levantado en alto mi nombre. No has sido un cristiano que te echa para atrás. No has sido un alguien que te asusta. No has sido alguien que te esconde, que te agacha. Has sido un cristiano que no has negado mi nombre. Aquel cristiano que no levanta el nombre de Cristo, que no representa a Cristo, que no habla de Cristo, que no enseña a Cristo, es un cristiano que morirá si es que ya no está muerto. Cuando Cristo le habla en el versículo 8, Cristo le está diciendo: yo he puesto delante de ti, ¿qué cosa? ¿Tienen su Biblia? Yo he abierto, he aquí he puesto delante de ti una puerta, ¿cómo? Abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Y para qué sirve una puerta abierta? ¿Alguna vez usted está buscando el baño desesperado? ¿Le gusta encontrar esa puerta? Y que esté. Cuando yo era un mozo, un muchacho, no hace mucho de eso, pero cuando yo era un muchachón, yo estudié en un liceo secundario, la secundaria, uno de los liceos más fogosos de la capital dominicana, Ramón Emilio Jiménez, en la zona oriental. Éramos demasiados estudiantes. Yo recuerdo que el primer bachillerato éramos 12 cursos. Segundo eran 12. Cuando llegábamos al cuarto bachillerato eran 10 aulas solo para cuarto bachillerato. Eso era una cosa tremenda. Y no eran aulas con 20 alumnos, hermana Bernie. Yo soy apellido Tavera, así que yo casi siempre el número 53, 55, el 60. Todavía está así. Y este era uno de los liceos que primero salía a romper vidrio, a romper piedra, a quemar goma cuando querían hacer una protesta nacional. Desde que había una protesta nacional o algo, ellos salían a la calle. La regla era que los dirigentes estudiantiles fueran por cada aula diciendo: compañeros. Y ahí hablaban. Los maestros tenían que darle permiso, porque el frente estudiantil muchas veces defendía a los mismos maestros. Ellos llegaban a las aulas y decían: vamos a protestar contra el alto costo de la vida y contra el aumento que le hicieron ahora a las gasolinas, así que a las 10 de la mañana nos juntaremos todos y saldremos por las calles. Ya papá nos había dicho que ese era el aviso que Cristo le dio a los cristianos de Jerusalén: cuando veáis la señal. Eso significaba que a partir de las 10, carros con los cristales rotos, tiendas con los cristales rotos, gomas quemadas. Así que nosotros mi hermana y yo, que éramos apenas mozos de 15 años, esa edad, allí papá dijo: a esa hora ya hay que salir antes que se arme el lío. Pero yo recuerdo un día, hermanos, que no pasaron por las aulas y el humo de las bombas lacrimógenas entró al liceo. Y salimos como locos. Mi hermana y yo, no sé cómo ella lo hizo, pero voló la cerca que tenía como unos 10 pies de la escuela. Nos subimos, nos trepamos y cruzamos. Pero a la calle que dimos, ahí venían los cascos negros. Eran los despiadados, los que no le importaba nada. Ya nuestros ojos no se soportaban las lágrimas del olor a
a las bombas y entonces vimos allá a la policía y teníamos el uniforme de la escuela. Así que estábamos presos y corrimos. Yo le dije a mi hermana, corre, pero ya no mirábamos ni para dónde correr porque no podíamos ver. Y una señora abrió la puerta y nos dijo, corran aquí, corran, entren aquí, corran. Oh, hermanos, es la puerta más linda que yo he visto. Era una casa humilde, pero qué puerta más maravillosa. Una puerta abierta. Y adentro nos buscó una ponchera de agua y nos hizo meter la cabeza allí y nos alivió. Era una madre que entendió quiénes éramos. Éramos dos muchachitos allí, desesperados, atrapados en fuego cruzado. Una puerta abierta. Cristo le dice a los hermanos de Filadelfia, yo tengo un escape para ustedes. Les he abierto una puerta. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con proclamar el mensaje? Tiene dos aplicaciones en la Biblia. Una puerta abierta tiene ¿qué? La primera es una puerta de refugio. Una puerta de socorro para abrigarte, para protegerte, para guardarte. A eso se refiere el apóstol Juan cuando dijo en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, y yo vi una puerta abierta en el cielo. ¿Qué es eso? Juan está viendo el trono de Dios. Juan está viendo en visión cómo Cristo se está moviendo del lugar santo al lugar, como el ministerio final de Cristo de intercesión, que de hecho Filadelfia le daría paso a la Odisea próximamente. Juan está mirando, según Apocalipsis 4:1 y según Hebreos 4, los versículos 14 hasta el 16, teniendo un sumo pontífice. ¿Recuerdan esos textos? Hebreos 4, 14 al 16. Dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin. Acerquémonos pues confiadamente. ¿Dónde? La puerta está abierta. Cristo intercede por nosotros ante el Padre y nos ha abierto una puerta, y lo lindo es que cuando Él la abre, nadie ¿qué? Pastor, pero mi papá me la cerró, me dijo que yo estoy perdido. Está abierta. ¿Está cómo? Pastor, pero Satanás me susurra en los oídos que yo me perdí. No, la puerta está abierta. Porque cuando Cristo abre, ¿qué cosa? Nadie puede cerrar. ¿Quiere aprovechar esa puerta? ¿Quiere aprovecharla? Pero también la puerta abierta puede significar una oportunidad de Dios para la evangelización. En 1 Corintios 6, 19, Pablo dice que Dios le abrió una puerta amplia para predicar el evangelio en Corinto. ¿Le abrió una qué? En 2 Corintios 12 dice él que estaba buscando que se le abriera puerta. Y en Colosenses capítulo 4 versículo 3 vuelve y dice, se nos ha abierto puerta. Y en los tres momentos está hablando de una puerta abierta para él como misionero entrar, evangelizar donde parecía que no se podía. De manera que cuando Cristo le dice a Filadelfia, yo he abierto una puerta delante de ti que nadie puede cerrar, lo que le está diciendo, aunque tú no tienes fuerza, aunque parece que no va a tener éxito, yo te he abierto una oportunidad para que proclames mi nombre. ¿Quieres ser un cristiano victorioso? Aprovecha la puerta que Dios te ha abierto. La iglesia de Filadelfia histórica del siglo XVIII y XIX parecía una iglesia sin fuerza. Pero expandieron el evangelio, mandaron misioneros por todas partes, corrieron por todos los rincones, pregonaron el evangelio, y la mayoría de iglesias cristianas que están establecidas hoy vienen de ese tiempo, porque aprovecharon una puerta que se le había abierto. Por último,
Ya te regalé los 3 puntos. ¿Recuerda los 3 puntos conmigo? ¿Quién es que da los regalos aquí en esta campaña? Vamos a dar el regalo al que se sepa los 3 puntos. Necesitas saber que está bajo el poder y la autoridad de Jesucristo, no en nuestras fuerzas. Número 2, debemos estar anclados en. Número 3, el Señor nos ha abierto una puerta para proclamar su nombre. ¿Se te abrió una puerta? ¿Tiene una puerta abierta en tu trabajo? ¿Tiene una puerta abierta con tu familia? Pastor, es que no hay, es que la gente no quiere. Dios te abre una puerta. No hallo a quien alcanzar. La gente, no, Dios te abre una puerta porque Él lo prometió. Recuerda que las escrituras dicen que el que niegue mi nombre delante de los hombres, ¿qué cosa? Yo también le negaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Pero el que confiese mi nombre delante de los hombres, ¿qué hará Cristo? Yo también le voy a confesar. Amados, el Señor promete una serie de bendiciones para aquellos que nos anclamos de estos puntos. No hay tiempo para explicarlo, pero te lo voy a leer. Versículo 10. Por cuanto has guardado mi palabra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. ¿Dice gloria a Dios? ¿Tú quieres ser guardado de la prueba que viene al mundo entero? Qué promesa más linda. Como guardaste la palabra de mi paciencia, yo te voy a cuidar cuando llegue la prueba. ¿Qué otra bendición? He aquí yo vengo. Retén lo que tienes. El verso 12 dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Al que venciere, el terremoto no se lo va a llevar. Esos terremotos que llegaban en Filadelfia, que nada se podía quedar de pie, le dicen, no, yo te haré columna. Te haré tan firme y tan sólido que nadie te va a mover. En el templo de mi Dios. ¿Qué más yo voy a hacer contigo? Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad y mi nombre nuevo. La promesa es que Dios grabará en nuestro carácter el carácter de Dios y nos hará ciudadanos de la santa ciudad. ¿Quiere estar ahí? Me hubiera gustado ser miembro de Filadelfia, pero no fui miembro de Filadelfia. Soy miembro de. A la Odisea le miramos muchas cosas tristes y de eso voy a predicar el próximo sábado. Pero una ventaja linda que tiene Filadelfia es que coge la bendición de todas las cosas. Así que aunque yo sea un laodicense, hoy puedo ser un filadelfo. ¿Sí o no? Puedo serlo en el nombre de Dios. Vamos a cantar el canto final. Vamos a cantar. Y mientras cantamos este canto, ese mismo, vengan. Vamos a cantar todas las promesas del Señor. Ese canto. Todas las promesas. Vamos a cantar ese canto. Y mientras cantamos, aferrémonos, agarrémonos de esa que Dios nos hace. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a estar de pie. Todas las del Señor son apoyoso de mí. Ellas en la ven buscando luz. Siempre esas confiaré. Ande
por siempre. Todas sus promesas, siempre fiel, por su palabra, y confiado sé que mi vida gozará. Todas las promesas del Señor. Yo quiero orar, pastor de los ríos, pedir al pastor que ore por lo que hoy quieren reconocer la fuerza, en apoyarse en la fuerza para vencer, para ser un cristiano victorioso y poner su escasa en las manos de Dios. Antes que el pastor interceda, que estamos aquí a las 4, 1000 centinelas esta tarde, así que ven que otras más se nos abrirán. Pero si necesitas, Señor, tome tu escasa fuerza. Él. Eterno Padre, esta mañana hemos sido alimentados, oídos, echar las puertas a nosotros. Como usaste al pastor, nos hace, Señor, que a pesar de nuestras faltas, de nuestros errores, todavía una puerta abierta. Señor, ayúdanos, guíanos, abre nuestros ojos a aprovechar esa mente para entrar a la sala, sino también aprovechar las oportunidades de su evangelio. Dice nuestras familias con esta amada iglesia de Dios que tiene un desafío por la gracia de Jesús avanzar, este triunfe esto ante él, y que lo que podamos poner en práctica y podamos que esa puerta también la intercesión por nosotros, abogado defensor, agradecemos en tu nombre.